En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cada día que pasa en el conflicto en Irán, a medida que sigue complicándose la situación, no puede uno menos que preguntarse, ¿nadie en Washington anticipó las consecuencias de esta aventura militar? ¿Había alguien en la sala capaz de decirle a Donald Trump que esto podía salir mal o al menos podía salir de una forma más compleja de lo que está saliendo? La respuesta, según lo que sabemos, es que probablemente no. Y esa ausencia, esa brecha entre el poder de tomar decisiones y la capacidad técnica de evaluarlas puede estar en el origen de una escalada que muchos observadores describen como una operación que se le ha ido de las manos a una administración que subestimó radicalmente lo que se estaba poniendo en marcha. Trump lo reconoció, quizá involuntariamente, con esa sinceridad que tiene su cerebro sin filtro, cuando dijo: nadie se lo esperaba, nos quedamos impactados, contraatacaron. El presidente de Estados Unidos reconociendo públicamente que su administración no anticipó que el país al que iban a atacar respondería militarmente, algo que cualquier analista de primer año de Relaciones Internacionales habría incluido como escenario básico en cualquier simulación de crisis. ¿Cómo es posible que nadie lo previera? Pues la respuesta está en lo que ha ocurrido con el aparato diplomático y la inteligencia de Estados Unidos en los últimos meses, desde que está en el poder de nuevo en esa 47ª presidencia. Es aquello que vino a denominar durante su campaña limpieza del Estado profundo, lo que Elon Musk ejecutó desde el famoso Doge. Por ejemplo, la Oficina de Asuntos de Cercano Oriente del Departamento de Estado, la que normalmente estaría en el centro de cualquier crisis regional de esta magnitud como la que se está desarrollando, fue vaciada. Más de 80 puestos recortados, el subsecretario encargado de la región sin cubrir, 4 de los 5 supervisores de la oficina con cargos temporales y la oficina dedicada especialmente a Irán fusionada con la de Irak, como si no hubiera diferencias entre ambos países. Al frente de esa oficina, una abogada cuya principal credencial no era más que haber contribuido al proyecto 2025 del propio Trump. Su predecesor, por hacer un contraste, había trabajado en el Departamento de Estado desde el año 1984, había sido embajador en Emiratos Árabes Unidos. Qué contraste, ¿no?, entre ambos perfiles. No es un contraste ideológico, es la diferencia entre conocimiento acumulado y profesional durante décadas y lealtad política verificada sin más que eso. Casi 4.000 empleados del Departamento de Estado han abandonado sus puestos desde que Trump asumió el cargo. Entre ellos, 13 arabófonos, 4 especialistas en farsi, todos formados a costa del contribuyente estadounidense y en un momento precisamente en el que Estados Unidos está en guerra con los herederos del Imperio Persa y operando militarmente en una región donde el árabe es la lengua predominante. Durante su primer mandato se quejó de forma reiterada a Trump de la existencia de un Estado profundo, una burocracia profesional no elegida que según él saboteaba su agenda, filtraba información y era un contrapoder opaco al mandato democrático y estaba al margen de ese mandato de las urnas. Es cierto que las burocracias densas y rígidas generan inercias y resistencias, por lo tanto la queja no es descabellada en alguna medida, no merece ser descartada por principio, pero cuando esto se lleva al extremo tienes el problema que ahora se le plantea a Estados Unidos. Hay ejemplos muy comunes y muy conocidos, ese diplomático veterano con 40 años de experiencia en Oriente Próximo, que no es, como hemos dicho, un enemigo disfrazado de burócrata, que sabe cómo reacciona Teherán cuando se siente acorralado. Es el tipo de conocimiento que habría dicho a los mandos militares y al propio Donald Trump antes del 28 de febrero que atacar Irán sin un plan claro para gestionar la respuesta era algo que se convertía en una apuesta de consecuencias imprevisibles. Y es que lo que ha construido Trump en lugar de ese Estado profundo es una estructura de toma de decisiones concentrada en un círculo íntimo de leales políticos con un problema estructural, y es que nadie en ese círculo tiene incentivos para decirle al presidente algo que no quiere escuchar.
El cuento del traje del emperador es en este contexto una metáfora más que precisa. Esos cortesanos que preferían confirmar una ilusión antes que arriesgar el favor real. Washington ahora mismo tiene la misma estructura psicológica y política, pero con consecuencias que se miden en vidas humanas, en dólares, millones de dólares y en una escalada militar descontrolada. Los funcionarios profesionales que sobreviven en el entorno de Donald Trump aprenden una lección muy valiosa y de forma muy rápida: o confirmas lo que el presidente quiere escuchar o te vas. Se han ido los que tenían precisamente el conocimiento para anticipar lo que pasa. Chris Beckenmeyer, que sirvió en asuntos de Cercano Oriente antes de dimitir, lo dijo: no querían escuchar ningún consejo de los profesionales de carrera. Si persistías, si insistías y lo presentabas, dejabas de tener un puesto. El resultado es que una guerra que Trump vendía como un paseo militar tipo Venezuela está produciendo muertes de soldados estadounidenses, ataques iraníes contra los países del entorno, misiles sobre Tel Aviv, crisis humanitaria regional, miles de desplazados, estrecho de Hormuz, convirtiendo en rehén a la energía del mundo y de este conflicto. Y ninguno de esos desarrollos era impredecible. Esa escalada es el resultado de una concepción de poder que confunde lealtad con competencia y que interpreta el disenso como una traición, que ha vaciado sistemáticamente las instituciones. El traje del emperador sigue puesto y mientras nadie en la sala tenga ni el cargo ni sobre todo el valor para señalarlo, la guerra seguirá en marcha, seguirá siendo larga, cara, sangrienta, mucho más de lo que nadie en Washington quería admitir, mucho más de lo que nadie ha admitido delante y en presencia de Donald Trump. Y eso es el propio Trump el único responsable de ello. Es el emperador y va desnudo. Hacemos un alto en el camino a la vuelta. Información geopolítica que elabora Blanca El Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. ¿Único se escribe con H o sin H? ¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Blackline con 5 años de mantenimiento desde 150 € al mes. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Desgranamos ya toda la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Aumenta la tensión en el Golfo Pérsico. Tensión que se eleva por los ataques iraníes contra instalaciones de hidrocarburos en países árabes que han continuado esta madrugada y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido de que destruirá el campo de Par Sur en Irán si este país vuelve
a atacar las infraestructuras energéticas cataríes. Y en medio de todo esto, el barril de Brent se dispara. Barril de Brent que opera hasta ahora en los $113, mientras que el precio del gas se dispara casi un 30% hasta los 70 euros. Subidas que impactarán en el crecimiento económico, tal y como alerta Javier Solana, exministro de Exteriores y exsecretario general de la OTAN. La situación en este momento es muy grave políticamente y es muy grave económicamente. Vamos a entrar en una fase de precios del petróleo muy altos, lo cual ya sabemos a lo que conduce, ¿no? Inflación alta, etcétera. Israel acelera todas esas operaciones en Irán. Lo hace después de asesinar en los últimos días a 3 de las figuras más relevantes del régimen y haber atacado una infraestructura gasística clave. La República Islámica, por su parte, intensifica el lanzamiento de misiles balísticos en represalia contra suelo israelí y ataca un depósito de combustible en Arabia Saudí. Quien habla es el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, para quien Irán no cree en hablar con sus vecinos. Trata de presionar, dice, a sus vecinos. Arabia Saudí no va a sucumbir a la presión, por el contrario, esta presión será contraproducente. Nos reservamos, termina diciendo el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el derecho de emprender acciones militares. El Banco Central Europeo, entre tanto, actualiza hoy previsiones de crecimiento e inflación. Previsiones que podrían tener en cuenta el impacto de la subida de los precios del petróleo y los problemas en el suministro de energía como consecuencia de la guerra contra Irán. En cuanto a los tipos de interés, el mercado descuenta que los mantendrá sin cambios, ya que la inflación en la zona del euro parece estar bajo control por el momento. En Bruselas, reunión del Consejo Europeo. Reunión donde tratarán de convencer a Hungría de que levante su veto al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. A su llegada a la cumbre, el presidente húngaro Viktor Orbán ha insistido en que Hungría ayudará a Kiev cuando tengan su petróleo de vuelta, el paso del crudo a través del oleoducto de Druzhba. Una flotilla se prepara para salir rumbo a Cuba. La flotilla de ayuda humanitaria Nuestra América, impulsada por dirigentes de izquierda y organizaciones sociales, prepara su salida desde el sureste de México con el objetivo de llegar este sábado a Cuba con suministros en medio del deterioro económico y el embargo de Estados Unidos a la isla. Trump recibe en la Casa Blanca a Takaichi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su segundo encuentro bilateral tras la visita oficial de Trump a Tokio el pasado año, en una cita marcada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y comienza la tregua entre Pakistán y Afganistán. Tregua que comienza después de que el gobierno pakistaní anunciara un cese de 5 días en su ofensiva militar tras la mediación de Arabia Saudí, Qatar y Turquía, y de que los talibanes aceptarán también la suspensión de sus operaciones militares. Vamos ya a profundizar en toda esta información, Blanca. La guerra en Oriente Medio está marcando la celebración del Consejo Europeo que se celebra hasta ahora en Bruselas. Un conflicto, dice el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ya está teniendo consecuencias negativas para Europa. Por eso aboga por la independencia energética europea. Today the leaders will focus on competitiveness. El conflicto actual en Irán, dice Costa, demuestra una vez más que la mejor manera de asegurar un futuro energético predecible y fiable es aumentar la producción nacional de energía. Esta es la única vía para lograr la autonomía y la independencia, es decir, para garantizar la seguridad de nuestro sistema energético. Declaraciones de Costa a su llegada a una cumbre donde los líderes europeos han escenificado su máxima preocupación por la guerra con Irán. Kaya Kallas, jefa de la diplomacia comunitaria, ha confirmado contactos con las autoridades iraníes para encontrar una solución al conflicto. Los ataques de Irán contra las infraestructuras energéticas de Qatar generan más caos y está claro que necesitamos una salida a esta guerra, no una escalada. Y por eso también he estado manteniendo contactos diplomáticos con Irán para encontrar soluciones alternativas. Para que quede claro, hablé con el ministro antes de la ejecución de los ciudadanos suecos, por lo que no pude plantear este tema. Pero en mis futuras conversaciones sin duda lo haré y también plantearé todas las cuestiones que nos preocupan. En cuanto al impacto que está teniendo el conflicto en el alza de los precios energéticos, Kallas ha recordado que la Unión Europea está trabajando con sus socios en el Golfo y con Egipto y Jordania para encontrar una verdadera solución. Y ha recordado que los 27 tienen ya una misión para garantizar un tránsito seguro por el Mar Rojo. De la situación en el estrecho de Hormuz ha hablado también el secretario general de la OTAN. Mark Rutte asegura que los aliados mantienen intensos debates sobre cómo abordar el bloqueo del estrecho de Hormuz. And let me add to that I am confident
En este sentido, dice Rutte, confío en que nuestros aliados, como siempre, harán todo lo posible por defender nuestros intereses comunes, como siempre lo hemos hecho, así que encontraremos la manera de seguir adelante. Y mientras el estrecho de Hormuz permanece prácticamente bloqueado, millones de barriles de petróleo sancionado, en su mayoría procedentes de Irán, avanzan a diario hacia el estrecho de Malaca, un angosto corredor frente a las costas de Singapur, donde aguardan flotando a ser entregados a su mayor comprador, a China. Sin embargo, el estrecho de Malaca no es una alternativa al estrecho de Hormuz. O si Hormuz se bloquea, Malaca pierde también parte de su tráfico energético. Rubén Gil. Junto al estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca es uno de los puntos más estratégicos del planeta para el comercio mundial. Conecta el Océano Índico con el mar de China Meridional y el Pacífico y se extiende entre la isla de Sumatra, en Indonesia, y Malasia, muy cerca de Singapur. Por ahí pasa aproximadamente un tercio del comercio marítimo global. Es la ruta más corta entre Europa, Oriente Medio y Asia Oriental. Sin ese paso, los barcos tendrían que rodear Indonesia, lo que supone más días de navegación y un aumento significativo de los costes. Además, por el estrecho de Malaca circula cerca del 25% del petróleo transportado por mar. Es una arteria vital para economías como China, Japón o Corea del Sur, pero su importancia no es solo económica, también es geopolítica. China depende enormemente de esta ruta y teme que en caso de conflicto potencias como Estados Unidos puedan bloquearla. Washington, por su parte, mantiene presencia naval en la zona y un control indirecto de estas rutas marítimas, mientras Indonesia, Malasia y Singapur vigilan el paso con un objetivo claro: mantenerlo abierto y seguro. Y no es fácil. El estrecho de Malaca ha sido escenario de piratería, accidentes marítimos, tensiones militares y siempre está bajo el riesgo de bloqueo. Si eso ocurriera, hay pocas alternativas: el estrecho de Lombok, más largo y profundo, o el de Sunda, menos apto para grandes buques. Ninguno iguala su eficiencia. Y en este contexto surge la gran pregunta: si se bloquea el estrecho de Hormuz, ¿puede Malaca ser una alternativa? La respuesta es clara: no, porque ambos forman parte de la misma cadena. Hormuz es la salida del petróleo del Golfo Pérsico. Malaca es el paso hacia Asia. Si el primero se bloquea, el petróleo ni siquiera llega al segundo. Las alternativas a Hormuz son escasas. Algunos países del Golfo cuentan con oleoductos que evitan ese paso, pero su capacidad es limitada. En definitiva, dos estrechos, dos cuellos de botella y una misma realidad. Si falla uno, todo el sistema global se resiente. Y tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en la zona del euro en el 2%. La guerra en Oriente Medio ha incrementado significativamente la incertidumbre del panorama económico, generando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico. El Banco Central Europeo tendrá, dicen, un impacto significativo en la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía. Las nuevas proyecciones del BCE incorporan excepcionalmente información hasta el 11 de marzo, una fecha límite posterior a la habitual. En este escenario base se prevé que la inflación general promedie el 2,6% en 2026, el 2% en 2027 y el 2,1% en 2028. La inflación se revisa al alza en comparación con las proyecciones de diciembre, especialmente para 2026. Esto se debe, dicen desde el Banco Central Europeo, a que los precios de la energía serán más altos debido a la guerra en Oriente Medio. Para la inflación sin incluir energía ni alimentos, es decir, para la inflación subyacente, se proyecta un promedio del 2,3% este año, del 2,2% en 2027 y el 2,1% en 2028. Esto también es superior a la trayectoria de las proyecciones de diciembre, debido principalmente a que los precios más altos de la energía influyen en la inflación sin incluir energía ni alimentos. El BCE prevé además un crecimiento económico promedio del 0,9% este año, del 1,3% en 2027 y del 1,4% en 2028. Esto implica una revisión a la baja, especialmente para este año, debido a los efectos globales de la guerra en los mercados de materias primas, los ingresos reales y la confianza. Previsiones económicas y de inflación del Banco Central Europeo tras una reunión en la que, como decimos, ha mantenido los tipos de interés sin cambios en el 2%. Y la guerra en Irán, lejos de entrar en una fase de desescalada, se agrava conforme pasan los días. Los ataques de Israel a instalaciones energéticas de Irán han tenido como respuesta una ofensiva que ha dañado un depósito de combustible en Arabia Saudí.
Quien habla es el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, para quien Irán no cree que en hablar con sus vecinos trata de presionar, dice, a sus vecinos. Arabia Saudí no va a sucumbir a la presión, por el contrario, esta presión será contraproducente. Nos reservamos, termina diciendo el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el derecho de emprender acciones militares. Desde Estados Unidos, entre tanto, avisan hoy será el día de mayores ataques. Hoy, dice Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, hemos atacado más de 7.000 objetivos en todo Irán y su infraestructura militar. Esa es una fuerza abrumadora aplicada con precisión y nuevamente hoy será el paquete de ataque más grande. Y tal y como dije ayer desde el primer día, nuestras capacidades continúan fortaleciéndose. Irán continúa degradándose. Estamos cazando y atacando la muerte y la destrucción desde el aire. Y entre los posibles objetivos que Estados Unidos podría fijarse en las próximas horas, el campo de Pars Sur en Irán, que Washington destruirá si Irán vuelve a atacar las infraestructuras energéticas de Qatar. Gemma González. Situado en el Golfo Pérsico, frente a la costa de Irán, Pars Sur es el mayor yacimiento de gas natural del planeta, un campo compartido entre Irán y Qatar y una pieza clave para el suministro energético global. Formado por plataformas marinas, oleoductos submarinos y plantas de procesamiento en la costa, en un escenario de tensión militar, podría sufrir ataques, sabotajes o incluso paradas preventivas por seguridad. Para Irán, Pars Sur es su principal fuente de gas, abastece de electricidad y calefacción a la población y permite exportaciones, aunque limitadas por sanciones. Sin este yacimiento, la economía energética iraní sería mucho más débil. Qatar, por su parte, explota la misma reserva de forma intensiva. Es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo y ha desarrollado infraestructuras avanzadas para su transporte. Si la producción o exportación de este yacimiento se interrumpe, los precios del gas, que ya han subido cerca de un 50%, se dispararían rápidamente. Europa lo sentiría en su factura energética y Asia, especialmente China, Japón y Corea, sufriría un impacto inmediato. En este contexto, el presidente estadounidense ha amenazado con atacar Pars Sur si Irán continúa golpeando infraestructuras energéticas en países aliados, especialmente en Qatar. La amenaza de Trump llega después de que Israel atacara el yacimiento, elevando la tensión en una región donde cada día cuenta y cada plataforma puede marcar la diferencia en los mercados de energía de todo el mundo. Si Arabia Saudí y otros países árabes acabasen por atacar a Irán, la situación en Oriente Medio, tal y como la conocemos, podría cambiar para siempre. Desde hace décadas, la lógica de la región se ha basado en la tensión contenida entre Riad y Teherán. En los últimos años también en la ambigua diplomacia entre Israel y la monarquía saudita. Una ofensiva directa por parte de los estados árabes podría reforzar la idea de antagonismo entre los países musulmanes e Irán y acercar más a los países del Golfo a Israel. Sería especialmente llamativo en el caso de Arabia Saudí, hegemón sunita, que mantiene una postura firme sobre la guerra de Gaza. Pero ¿y si el conflicto contra Irán fuese un catalizador para la conciliación de tensiones? ¿Cómo puede la guerra reconfigurar la geopolítica de Oriente Medio? Pablo Llanone. El punto de partida para analizar la situación actual es el año 2020. Después de una década caótica marcada por las primaveras árabes, se abría una nueva oportunidad para la región. Donald Trump había logrado que dos países del Golfo, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, reconociesen a Israel. El acercamiento fue bastante simbólico. Se basaba principalmente en el miedo compartido a Irán en un momento en el que Qatar había sido acusado de financiar a uno de los proxys de los ayatolás, a Hamás. Parecía que el régimen iraní estaba expandiendo su influencia. Esto era temido por el rechazo de los ayatolás a la monarquía como forma de gobierno en el mundo musulmán y su vocación de competir contra Arabia Saudí por el control de la región. Tanto Emiratos Árabes Unidos como Bahrein decidieron reforzar su histórica alianza en materia de seguridad con Washington y accedieron a colaborar con Israel, pese a sus diferencias religiosas. Arabia Saudí también tenía interés en rearmarse, pero le podía su rechazo a Israel, basado en el conflicto sectario, la cuestión palestina y su competencia ineludible por el control de la región. Haitham Hamirah es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. En esta competición parece ser que se busca una reconfiguración por parte de Israel, donde cree que se puede imponer por completo a todos los países vecinos, árabes y no árabes. Con esto en mente, Arabia Saudí decidió jugar por libre. Se distanció de la lógica de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos y optó por una política de distensión con Irán.
En el año 2023, Teherán y Riad, con China como intermediario, alcanzaron un entendimiento que permitió a la monarquía saudí estabilizar la región y atraer capital extranjero. Teherán, por su lado, pudo rebajar las sanciones económicas y obtener garantías de seguridad. Fue un hito histórico y reveló algo crucial, que los intereses económicos de ambos países podían superar la división de bloques entre el islamismo chiita, representado por Irán, y el islamismo sunita, representado por Arabia Saudí. Asimismo, se reafirmaba que para Riad era preferible tener una relación pragmática con Irán que con Israel. Por ello, mientras países como Emiratos Árabes Unidos aplaudían este acercamiento, desde Israel veían peligrar la alianza anti-Irán que apenas estaba emergiendo. Esta era la situación antes del estallido del conflicto actual. Varios países del Golfo se habían unido a Tel Aviv por temor a Irán, mientras Riad rechazaba a Israel y se entendía con Irán hasta el punto de que en el año 2025 llegó a denominarla nación hermana. Esto no impidió que el 28 de febrero la monarquía saudí fuera un blanco más de los ataques iraníes. Sus bases estadounidenses eran un peligro para la seguridad de los ayatolás. El 2 de marzo la ofensiva iraní fue a más y golpearon la refinería de Taz. Irán pasó de ser una nación hermana a ser, en palabras de Riad, un cobarde ante el que podría, dijo el Ministerio de Exteriores hoy, responder militarmente. Arabia Saudí, por su lado, pasó de ser un socio a un enemigo. En el fondo siempre lo había sido, como máximo aliado de Washington en la península arábiga, pero había prevalecido el interés común. Ahora, sin embargo, a razón de la guerra, sus intereses, los de Irán y los de Arabia Saudí, se han vuelto antagónicos, irreconciliables. Solo un milagro como al que apelaba el líder de la inteligencia iraní podría reparar la situación. Antes de morir, Ali Larijani llamó la Umma Islámica contra el pequeño Satán, a la unión de los musulmanes, independientemente de su rama, contra Estados Unidos e Israel. El político iraní se basó en lo que el profeta Mahoma dijo una vez: si no responden a la llamada de un musulmán, no son musulmanes. De esta manera, el político iraní trató de conciliar esa división sunita-chií que ha sido durante años un factor de división en la región y un reflejo, a su vez, del bando proestadounidense frente al bando iraní. Pero esta estratagema no funcionará. La religión no es el quid de la cuestión ahora, pese a haber sido un elemento crucial. El tablero de Oriente Medio se define por las alianzas históricas, el miedo a que Irán desestabilice las monarquías y los intereses económicos. Ahora, Teherán no solo hace peligrar las formas de gobierno de los países del Golfo, sino que está atacando a sus refinerías y a sus capacidades de exportación de insumos. Si finalmente Arabia Saudí ataca a Irán, podría arrastrar a otros países de la región al conflicto. Con ello, se crearía una alineación más nítida contra Irán, después de un lustro de diferencias. No obstante, ¿implicaría esto una amistad política con Israel? Podría ser un paso hacia la colaboración y, por tanto, la normalización. Sin embargo, Riad sigue exigiendo el reconocimiento de Palestina, una meta hacia la que poco a poco se dirigen Cisjordania y Gaza, con muchos obstáculos y pocas garantías. No obstante, teniendo en cuenta que durante bastante tiempo la complicidad entre Riad y Teherán ha sido un termómetro del rechazo de Arabia Saudí a Israel, ¿qué significaría para la opinión pública del país una ofensiva saudí contra Irán? ¿Perdería firmeza la postura de Riad respecto a Palestina? La ambigüedad de Arabia Saudí podría tener los días contados. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. 20 años analizando. 20 años informando. 20 años del Economista siendo testigo del gran desarrollo económico de España. Desde el rigor, la independencia y la vocación de servicio, dando visibilidad a proyectos de empresas e instituciones. Gracias a todos, en este 20 aniversario por hacerlo posible. Eleconomista.es. 20 años liderando la audiencia, mirando al futuro. ¿Buscas una ruta para esta Semana Santa?
Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Cultura, historia, astronomía, arte, naturaleza, gastronomía. Elige la ruta Campos del Renacimiento. En Palencia con P. Diputación de Palencia. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. The ECB. Central bank governors. Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. El estrecho de Hormuz lleva unas semanas impulsando los precios del petróleo, alimentando las expectativas de inflación, modificando las perspectivas de política monetaria de los bancos centrales y afectando a las previsiones de crecimiento económico global. La Reserva Federal ayer fue muy clara, no tienen ninguna visibilidad y van a tener que ir sobre la marcha. La postura de esperar y ver es completamente razonable y es la que parece seguirán todos los bancos centrales. Japón ha hecho lo propio esta madrugada y han seguido el de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Muchos nos han recordado estos días que es un shock de oferta y no de demanda. El precio del crudo sube no porque la economía se esté recalentando, sino porque falta petróleo. Las subidas de precio destruyen demanda y son recesivas en última instancia. Subir tipos de interés significaría añadir leña a un fuego que puede arder sin necesidad de combustible. Hace unos minutos el Banco Central Europeo ha decidido mantener esa tasa de depósito en el 2%, nivel en el que lleva 9 meses, tal y como se esperaba. Indica que la guerra plantea riesgos de inflación al alza, riesgos de crecimiento a la baja. Afirman en Frankfurt que la decisión se va a basar siempre en la inflación subyacente y en la fuerza de la transmisión. Indica que no se compromete, por tanto, de forma previa con una trayectoria de tipos específica. Gemma González, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Lo primero que dice el comunicado. Pues ese comunicado en el que nos cuenta que el Consejo de Gobierno, como bien adelantabas, Javier, ha decidido mantener sin cambios los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo. El objetivo sigue siendo garantizar que la inflación se estabilice en el 2% a medio plazo. La guerra en Oriente Medio ha incrementado significativamente la incertidumbre del panorama económico, generando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico. Una guerra que tendrá un impacto significativo en la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía. Sus consecuencias a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto
como de cómo los precios de la energía afecten a los precios al consumidor y a la economía. Pero el Consejo de Gobierno añade que está bien posicionado para afrontar esa incertidumbre, que la inflación se ha mantenido en torno a ese objetivo del 2%, de que las expectativas de inflación a largo plazo están bien fundamentadas y de que la economía ha demostrado resiliencia en los últimos trimestres. Pero también ha habido nuevas proyecciones del Banco Central Europeo que incorporan información hasta el pasado 11 de marzo, una fecha límite que suele ser posterior a la habitual. En el escenario base, el Banco Central Europeo prevé que la inflación esté en el 2,6% este año, 2% 2027, 2,1% 2028. La inflación se ha revisado al alza en comparación con las previsiones de diciembre, especialmente para este año, por los precios de la energía. Para la subyacente, 2,3% este año, 2,2% 2027 y 2,1% 2028. Crecimiento económico, 0,9% este año, 1,3% en 2027 y 1,4% en 2028. Implica una revisión a la baja precisamente por esos efectos globales de la guerra en los mercados de materias primas, los ingresos reales y la confianza. Enseguida, en apenas 10 minutos, empezamos a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo. Tenemos mientras unos minutos para buscar reacciones. Antes miramos comportamientos de los activos. Hace 5 minutos abrieron bolsas americanas, no traicionando la evolución a la baja que veíamos en los futuros. Hay pérdidas de 330 puntos en Dow Jones, 0,70%, S&P 500 un 0,9%, no hay rebote post-Fed, tampoco en Nasdaq 100, menos 1,23%, 24.121 puntos. Antes de la decisión del BCE ya estaban claramente en rojo. Índices en Europa con pérdidas cercanas al 3%. En bolsa alemana superan también el 2% en la francesa y en nuestro IBEX 35, 2,83%, 16.809 puntos. En otros activos tenemos euro-dólar subiendo, moneda única en su cruce contra dólar, 1,1480, y bonos en Europa, la dirección que toman es de subida en los rendimientos, 2,98. Está el 10 años alemán. Y saludamos ya a nuestro primer analista, José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. José, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, jueves 19 de marzo, por cierto, felicidades, José. Hoy me toca a mí celebrar. Hoy te toca. Felicidades a todos los padres, por cierto. También, por supuesto, felicidades a los José y felicidades también a los padres. Pero venga, no sé si felicidades al Banco Central Europeo. Quiero que la primera sea una valoración de la decisión y también cuánto tiempo puede alargarse esta situación de esperar, ver y no tocar tipos. Pues yo creo que, de hecho, es lo correcto ahora mismo esperar un poco y no tomar más decisiones que se ha visto en el pasado que son erróneas. Lo comentábamos también otro día en la tertulia que hicimos aquí en Intereconomía, de que ya se vio, por ejemplo, la crisis del año 2008, cuando algún banco central subió tipos de interés y luego no previó muy bien la recesión, y ahora mismo puede estar en una situación similar, es decir, estamos en un posible repunte de inflación, eso es innegable, derivado de un shock de oferta. Esto es la clave de todo, algo contra lo que el Banco Central poco puede hacer. Es decir, aquí intervienen mucho más factores políticos y no factores monetarios, ¿no? Entonces, lo que sí tiene que prever el BCE es el ciclo al que vamos a ir luego, que es un ciclo posiblemente de enfriamiento o incluso de recesión. Si este conflicto se sostiene, se alarga, evidentemente sabemos que el precio del petróleo alto es el mejor de los ingredientes para llevar una economía a la recesión. Y ante eso sí que tiene que actuar un banco central. Por lo tanto, creo que es un éxito, un acierto de tanto de la Reserva Federal como del BCE haber mantenido tipos, no haber corrido a subirlos como hizo Australia, y de momento mantener un poco la agenda de pensar más en recortar que en subir. Es verdad que pueden más o menos decir un argumento algo hawkish para tratar de controlar un poco expectativas, pero en su cabeza y en su hoja de ruta creo que tienen que pensar más en la posible recesión que puede venir después de este conflicto que en una inflación muy puntual que de un repunte del petróleo ante lo cual poco pueden hacer, ¿no? El mercado, el Banco Central siempre tiene que ser reactivo
espera un proactivo, no reactivo, y tiene que anticipar el ciclo económico y no estar fijándose tanto en variables geopolíticas o un aumento de precios de una materia prima. Ante lo dicho, poco puedo hacer porque él no tiene ningún poder, ¿no?, de decisión en lo que pasa con Irán, en el estrecho de Hormuz o en esa logística o esa disrupción energética. Hay, como dices, José, precedentes dolorosos que han dejado cicatrices, comentando mucho, ¿no?, estos días, con todo el carrusel de reuniones de bancos centrales, que un shock de oferta no se arregla con política monetaria. El BCE lo pudo comprobar en 2008 cuando subió esos tipos antes de la crisis financiera, con el petróleo también muy altito en precios. Pero para muchos responsables también de política monetaria del BCE, el actual conflicto en Irán reaviva, ¿no?, esos recuerdos del repunte de la inflación impulsado por la energía que siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que el BCE descartó inicialmente como transitorio. Claro, ahí también se vio obligado a subir costes de financiación en medio de críticas por haber reaccionado demasiado tarde. ¿Lecciones históricas del pasado pueden servir de algo en el presente? Hombre, deberían desde luego, ¿no? Al BCE y a todos. Comentabas ese ejemplo de Ucrania y Rusia, pero es que es diferente, porque veníamos justo después de la pandemia, donde pues hemos hecho la política fiscal y monetaria expansiva, pues quizá más importante de la historia, y ahí es donde tenemos que explicar el repunte inflacionario con un catalizador que fue la guerra, pero no la causante, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos, sé que es muy complicado, al final ser presidente de un banco central, porque tiene que tomar decisiones sin contar con todas las variables. Como todo planificador, al final va a tender a equivocarse, ¿no? No deja de ser socialismo financiero lo que hace un banco central, y ya explica muy en Mises que, bueno, pues es imposible el cálculo económico, ¿no? Entonces, contando con que se van a equivocar y mucho, pero bueno, es normal que tengamos que diferenciar entre diferentes fases, ¿no? En aquella época veníamos, como digo, de un aumento de la oferta monetaria muy por encima de la propia demanda monetaria. Eso es inflación. Vamos, no hay que ser un versado en economía para entenderlo, que tuvo ese catalizador con la guerra. Eran dos variables, por lo tanto, sí que se entendía esa subida de tipos de interés porque había que restringir un poco el crédito, ¿no? Claro, ahora mismo venimos en una fase, creo que distinta, ¿no? En un proceso desinflacionario, en un enfriamiento económico, ¿no? Para que lo sepa el espectador, la ralentización económica es muy desinflacionaria, incluso deflacionaria. Entonces, bueno, pues esto es una variable, la guerra, que viene en un contexto, como digo, muy diferente y ante la cual no se pueden tomar las mismas decisiones. Es decir, yo aquí abogo, si me puedo equivocar yo también, por supuesto, aquí abogo por mantener, incluso seguir recortando tipos, porque creo que este repunte inflacionario, que ya estamos viendo, por cierto, por ejemplo, el dato de IPP, ¿no?, la inflación de oferta que presentó Estados Unidos, este repunte de inflación creo que se va a corregir rápido si se soluciona el conflicto geopolítico, ante lo cual Donald Trump creo que ya es consciente, y desde mi punto de vista lo veremos pronto, quizás este fin de semana, si no el siguiente, marcará algún tipo de alto el fuego, incluso negociación. Pero bueno, más allá de eso, de lo que yo crea, el Banco Central tiene que saber las variables que hay debajo de este posible repunte de inflación, y sobre todo mirar un poquito más allá, y quitar quizá la variable geopolítica y ver el ciclo en el que estamos. Y el ciclo económico en el que estamos es claramente de ralentización. Es que los datos lo muestran, tanto los datos de PIB, los de empleo y sobre todo los datos adelantados, ¿no? Si nos fijamos en los PMI o incluso en el crédito. Y eso es lo que importa. Así que, desde mi punto de vista, lo acierto, esto es una opinión personal, a riesgo de meter la pata aquí en directo, pero creo que hacen bien de momento sin subir los tipos de interés. También Japón, por supuesto, los ha mantenido y incluso mantener, como digo, claro, José, eso es, y mantener esa hoja de ruta de momento. También Noruega, también Suecia, también Suiza, que hoy parecía como el jueves de bancos centrales. Estabas hablando de tema de previsiones económicas, y es lo que hemos visto también hoy en ese comunicado del Banco Central Europeo. Enseguida escucharemos a Christine Lagarde. Han hilado muy fino con esas previsiones, al alza inflación, a la baja el crecimiento, un poco como estás contando, lo que tiene que hacer un banco central, que es anticiparse a lo que va a venir después, y un poco ahora, pues como hizo ayer la Reserva Federal y como están haciendo el resto de bancos centrales, salvo Australia e Islandia, que también decidió subir tipos, es esperar y ganar tiempo para ver cómo discurre el conflicto y para ver cuándo se acaba y cómo se acaba.
Eso es justo lo que estaba contando. Mira, no conocía lo de Islandia, pero bueno, se ha quedado un poco sola Australia en esa decisión y desde mi punto de vista el resto de bancos centrales occidentales, como estabas comentando, creo que han hecho bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, previsiones económicas, como dices, no se tocan demasiado. Esto también lo hizo ayer la Reserva Federal, es las que creen que puede subir un poquito el crecimiento, incluso, estos optimistas desde mi punto de vista, pero mantienen un poco perspectivas de empleo, pues también ese dot plot, ¿no? Esa hoja de ruta del tipo de interés neutro, el esperado, y el BCE más de lo mismo. El BCE ya Europa ha criticado mucho este conflicto, creo que el BCE se mantiene un poquito al margen y como digo, pues acierto, a esperas de escuchar a Christine Lagarde. Evidentemente le preguntarán o lo hará seguramente de la guerra, no conozco su opinión, sinceramente, tengo interés en escucharla, pero bueno, de momento pues un aprobado desde mi punto de vista y no es algo que se suele decir, ¿verdad?, con Christine Lagarde al mando, pero creo que correcto, ¿no?, de momento la reunión del BCE. Oye, José, a Powell ya solo le queda una reunión de política monetaria como presidente de la Reserva Federal. Probablemente pueda permitirse esperar a ver cómo se desarrollan todas estas dinámicas. Su relevo, su recambio, Kevin Warsh, quizá no pueda permitirse ese lujo. Sería irónico que su primera medida como responsable de la FED pueda ser una subida de tipos de interés, y eso levantaría las iras de quien le ha puesto al mando, su jefe, el presidente Donald Trump. Allí en Estados Unidos están mejor ancladas las expectativas de inflación que en la zona del euro. ¿Tiene que ver ahí nuestra dependencia energética? No, creo que están ancladas bien en ambos lados. Quizá mejor Europa incluso, ¿no? Europa ya venía con una dinámica muy, muy positiva. Es verdad que tenemos más dependencia energética, pero como digo, es una sola variable. Yo la inflación siempre la entiendo, como digo, como un fenómeno monetario, y no quiero hacer referencia a Friedman, ni mucho menos, pero creo que hay que verlo por esa devaluación o pérdida de poder adquisitivo de la divisa y no tanto por un aumento de precios derivado de un shock de oferta. Entonces, pues por ese punto de vista creo que el BCE tendría que entender que esto es muy puntual y que la inflación realmente, a pesar de que pueda haber, pues como digo, una subida muy pasajera, no está en peligro. Y en Estados Unidos más de lo mismo. Me venía a la cabeza ese ejemplo que estás poniendo de que tenga que subir tipos de interés Kevin Warsh. Bueno, sería la comidilla, ¿verdad?, tremenda, ¿no?, de todos los que somos economistas. Situación dura, no creo que lo haga, porque sabemos quién lo ha puesto y de quién obedece órdenes, ¿no? Pero esto es curioso, porque comentabas que va a llegar en mayo. Bueno, de momento no lo han nombrado, ayer comentaba el propio Powell que sí, a priori esperamos que le pongan, pero bueno, que si no, posiblemente pueda extender incluso su legislatura el bueno Jay Powell, que por cierto se va a quedar dentro de la FED y tendrá voto, ¿no? Así que esa salto que quería hacer Donald Trump a la banca central tendrá que esperar, porque sigue teniendo algún enemigo dentro, y eso es una cosa a celebrar, mientras se mantenga la independencia, ¿verdad?, entre ambos agentes. Bueno, están ya los fotógrafos haciendo fotos a Christine Lagarde y a su número 2, a Luis de Guindos. Enseguida ya van a decir que se vayan los fotógrafos para que empiece esa conferencia de prensa. José Basagoiti, CEO, fundador de Trading Pro, que celebres tu día. De nuevo, felicidades y, como siempre, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por participar en el especial del Banco Central Europeo. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Gracias, José. Muchas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La decisión y los breves comentarios que la acompañan han dejado poquita volatilidad en los mercados. Veremos si Christine Lagarde, en rueda de prensa que ya comienza, primero discurso inicial, luego preguntas de los periodistas, trae un poco de volatilidad a los mercados.
Sí, vamos a escuchar a Christine Lagarde, que de momento lo que ahora está presentando a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y empezará a leer ese comunicado. Después vendrán las preguntas y es lo que estaba diciendo José Basagoiti, que es lo más interesante, porque seguro que a la presidenta del Banco Central Europeo van a preguntarle, los periodistas sobre todo van a intentar conocer la opinión del Banco Central Europeo por el conflicto en Oriente Medio, por las posibles consecuencias de la guerra, su duración y ese riesgo y ese repunte inflacionista. Vamos a comenzar escuchando a Christine Lagarde. We are determined to ensure that inflation stabilizes at our 2% La target. determinación del Banco Central Europeo, el objetivo del Banco Central Europeo es garantizar que la inflación se estabilice en el 2% a medio plazo. La guerra en Oriente Medio ha incrementado significativamente la incertidumbre del panorama económico, generando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico. Guerra en Oriente Medio que tendrá un impacto significativo en la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía. Las consecuencias de este conflicto a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto como de cómo los precios de la energía afecten a los precios al consumidor y a la economía. Longer-term inflation expectations are well anchored. Una Christine Lagarde que repite eso de que en el BCE se encuentran en una buena posición para navegar en esa incertidumbre, con esa inflación que se ha situado en torno al objetivo del 2%, diciendo que expectativas a más largo plazo están firmemente ancladas y que la economía ha mostrado resiliencia en los últimos trimestres. Más valoraciones. José Lizán, gestor de Quadriga. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Diciendo Christine Lagarde que la información que se obtenga en adelante permitirá al Consejo de Gobierno evaluar efectos de la guerra sobre esas perspectivas de inflación y riesgos a los que están sujetas. Ahora sí, José Lizán, gestor de Quadriga. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Hola, Javier, Gemma, muy buenas tardes. Oye, lo primero, también felicidades para ti en el Día de tu Santo. Gracias. Hoy también hemos tenido otro José. Sí. Valoración, ¿qué te ha parecido decisión en Frankfurt, la tomada hoy? Bueno, yo creo que es prudente, ¿no? Yo creo que es pronto, llevamos 2 semanas y media de conflicto y es pronto para tomar grandes decisiones. Yo creo que un poco lo más interesante, como decís, va a estar en el Q&A de después, ¿no? Y los periodistas como vayan preguntando. Quizás el mayor riesgo que tenga el Banco Central Europeo sea probablemente los errores cometidos en la anterior subida de tipos, en el que al principio se minimizó el impacto y luego se tuvo que correr detrás de la inflación, y quizás ese sesgo de volver a equivocarse pueda ser el mayor riesgo que tenga ahora mismo el Banco Central Europeo, ¿no? Que ante la mínima duda pues hagan un tightening agresivo para tratar de no volver a cometer el error de ir por detrás de la curva. Sí que es verdad que desde nuestro punto de vista la situación es diferente a 2022. En 2022 no había un problema puntual o una coyuntura localizada en una zona geográfica del mundo, sino que había un problema estructural de cadenas de suministro, que fue uno de los grandes problemas de inflación, al que se juntó lógicamente el shock energético del gas ruso y todo el tema de la crisis con Ucrania.
pero había mucho más, ¿no? Había mucho más encima de la mesa porque veníamos de romper todas las cadenas logísticas, de romper todas las cadenas de suministro, de países cerrando exportaciones de determinados bienes por protección, ¿no? Yendo hacia el proteccionismo y quitando suministros de determinados bienes, y eso generó un shock de inflación generalizado con efectos de segunda ronda muy agresivos, ¿no? Yo creo que ahora es más localizado logísticamente, el resto de cadenas de suministro están funcionando, pero sí que es verdad que hay un shock energético y sobre todo pues afectando mucho a los precios del gas, afectando mucho a la zona asiática y afectando a Europa, ¿no? Especialmente. Entonces, bueno, yo creo que es un shock más localizado, que lógicamente va a tener un impacto en crecimiento y en inflación, pero creo que no es un shock tan generalizado o tan globalizado como fue el anterior, y probablemente los efectos de segunda ronda pues estén más acotados, ¿no? Desde mi punto de vista, pero no deja de ser un jarro de agua fría para el crecimiento y para la inflación. Sobre todo para el crecimiento, hemos visto cómo el Banco Central Europeo ha tenido que revisar a la baja esas previsiones de crecimiento, subir las previsiones de inflación. Todo dependerá de lo que dure el conflicto. Y en este contexto, José, ¿el Banco Central Europeo lo tiene más difícil que la FED? Lo tiene más difícil que la FED por el mandato que tiene, ¿no? Al final el mandato del BCE es único y es controlar la inflación, no es la estabilidad del crecimiento económico ni el desempleo, como tiene ese doble mandato la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si hay un shock de inflación, tiene que actuar, ¿no? Y yo creo que está más maniatado y puede ser menos flexible que lo que es la Reserva Federal, que tiene en cuenta otros factores de la economía, como es el desempleo o el crecimiento, ¿no? Y yo creo que ese mandato que tiene el Banco Central Europeo a día de hoy pues le hace que esté más maniatado y lógicamente tengan que actuar antes ante el mínimo temor de repunte a la inflación, ¿no? ¿Y qué significa esto para los inversores en determinados activos? BCE no lo tiene fácil, ¿no? Europa es energéticamente dependiente del exterior, el euro ha pasado de ser un aliado, estaba fuerte, la divisa antes de Irán a depreciarse frente al dólar, un BCE más halcón que el resto de bancos centrales debería proporcionar cierto apoyo a la moneda única. Bueno, pues debería, ¿no? Sí que es verdad que también las probabilidades de que el crecimiento económico, que ya era débil en general o estructuralmente débil en los últimos años en la Unión Europea, pues quita o resta apetito, ¿no? A la divisa como refugio, independientemente de que sean más halcones, ¿no? Lo hemos visto con la libra, por ejemplo, ¿no? En el pasado, que ha estado con un tightening muy agresivo y la libra, a pesar de ello, pues no conseguía ganar pulso, ¿no? Entonces, pensamos que la situación de debilidad económica con subida o tightening o ser más halcón no tiene por qué traer más apetito por el euro, ¿no? Sí que es verdad, por dar todos los puntos de vista, la FED, el punto de partida de la FED es, desde mi punto de vista, peor, en el sentido de que la inflación en Estados Unidos ha estado mucho más sticky que en Europa, ¿no? La inflación en Europa sí que la han conseguido doblegar por debajo del objetivo del 2%. En Estados Unidos no han sido capaces de bajar el 2,7 en ninguna lectura en los últimos trimestres, ¿no? Entonces, el punto de partida quizás sea más complejo para la FED que para el BCE, porque el BCE sí que es verdad que había hecho los deberes, había bajado tipos consecutivamente, había conseguido doblegar la inflación y tiene recorrido al alza, ¿no? En Estados Unidos quieren todo lo contrario, querían bajar tipos para tratar de reactivar determinados sectores y dinamizarlos porque, pues por ejemplo, todo el sector de construcción de vivienda está muy parado desde hace muchos años porque los tipos de interés de las hipotecas están elevadísimos en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí que es verdad que el punto de partida quizás sea peor el de la FED, pero sí que es verdad que muy probablemente en cuanto a impacto económico y en cuanto a shock inflacionario sea mayor para Europa por la mayor dependencia de las importaciones de energía y por una debilidad económica estructural macroeconómica, ¿no? En general de crecimiento en todos los países de la zona euro. José, la última pregunta, que ya nos quedamos sin tiempo, menos de un minuto. Siempre el Banco Central Europeo dice que es data dependiente, que va a estar vigilando el escenario. Quizás ahora, por el escenario, por el contexto, vayamos a tener a un Banco Central Europeo mucho más vigilante, mucho más atento. ¿Respalda eso los rendimientos a largo plazo? ¿Hay que favorecer posiciones largas en bonos euro frente a sus equivalentes americanos? Yo no estaría estructuralmente largo de renta fija en este entorno, ¿no? Creo que va a ser un entorno incierto y si se alarga el conflicto se puede sufrir todavía en yields. Creo que el movimiento ha estado muy contenido en estas primeras 2 semanas, pero está empezando un poco
a llegar a niveles clave. El 4.30 del 10 años americano es bastante clave. El high yield también está perforando, los ETFs de high yield ya en los niveles de 80. El HIG está perforando ese nivel de 80 y es preocupante, ¿no? Creo que en el corto plazo no merece la pena pensar en inversión en renta fija y menos en renta fija a largo y menos en renta fija high yield, ¿no? Creo que es un momento de ser cautos, de quedarnos en los tramos cortos. Quizás el crédito europeo, que estaba muy dañado, sobre todo la parte de investment grade, pues está actuando un poquito de refugio, pero seríamos cautos con la renta fija, esperaríamos todavía algunas semanas a ver cómo se desenvuelve el conflicto, porque no vemos estructuralmente, estamos en medio del movimiento, no vemos que estemos en un extremo de mercado ni en un momento en el que ya haya corrido la rentabilidad es lo suficiente como para tácticamente posicionarnos. José Lizán, gestor de Quadriga, de nuevo felicidades por el santo y también por tus nenes, así que a disfrutar con ellos lo que queda de tarde. Muchísimas gracias como siempre por participar en los especiales del Banco Central Europeo y a esperar y ver qué es lo que pasa con ese conflicto y cómo se traduce en los mercados. José, que pases muy buen día. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Igualmente a todos. Adiós. Feliz día a todos. Gracias. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. En Finaccess